Hola, es momento de platicar a nivel de planta, una charla abierta con los protagonistas de las empresas para entender mejor el ambiente organizacional y el valor del factor humano en favor de la productividad. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de este programa en donde platicamos de la industria y su gente. Ya es jueves 6 de febrero y estamos transmitiendo completamente en vivo desde el 104.1 FM Radio Universidad, desde Saltillo para toda la región sureste del estado de Coahuila y a través de internet en www.uadc.mx/radio. Como cada semana, durante la próxima hora estaremos con ustedes, mis compañeros Luis Sánchez, Karina Cerecero en los controles y un servidor Gustavo Cortés para compartir otro tema que tiene que ver con la dinámica industrial de la región y platicar a nivel de planta. Luis, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Gustavo? Buenas tardes. Muy bien, listos ya aquí para arrancar una emisión más con nuestra audiencia que amablemente nos escucha y que estoy seguro con el gusto de estar pues disfrutando de otro tema más de los varios que platicamos aquí a nivel de planta. Así es. El día de hoy pues vamos a tener un tema bastante interesante. Vamos a hablar de finanzas, Gus. Finanzas y las estrategias para la continuidad del negocio. Pues ya hemos hablado de muchos temas en relación a lo que se vive en las plantas. Hemos hablado de temas de planeación, que fue lo que justamente estamos platicando ahora en el arranque de año. Pero bueno, pues hemos hablado en otras ocasiones de recursos humanos, de las operaciones, producción, materiales. Hemos tenido invitados aquí que nos han venido a compartir de su experiencia en las plantas. No hemos tenido tema de finanzas. Es correcto. Y creo que es un tema muy importante. Si bien es cierto que hemos platicado que el objetivo principal de todo negocio pues es la rentabilidad. Así es. Es la medida principal para evaluar y determinar si un negocio conviene que siga o no. Porque aunque tenga muy buen recurso humano, aunque tenga muy buena tecnología, muy buen desarrollo en el tema técnico, si el negocio no hace dinero, pues no es negocio, ¿no? Y típicamente pues estos negocios se cierran. Entonces yo pienso que el tema financiero es muy importante desde esta perspectiva, Gus, evaluar si los negocios realmente están siendo prósperos en ese sentido. Claro, sí, definitivamente es un tema estratégico que por alguna razón habíamos dejado fuera y que es buen momento para abordarlo. Y yo creo que, como bien dices, es un tema que bien se liga. A veces no es así o no se considera así. No lo sé, ya lo estaremos desmenuzando un rato más. Pero muchas veces en algunas áreas se ve como muy aparte, ¿no? Sí. Como que, ¿sabes qué? Pues son los de finanzas, yo acá hago mi trabajo y aunque inconscientemente o subconscientemente sabemos que dependemos de los dineros de la compañía para poder desempeñar nuestro trabajo, como que en la dinámica diaria no lo tenemos tan presente. Entonces eso también va a ser un tema importante de tomar en cuenta el día de hoy. ¿Cómo se liga el área financiera con los demás departamentos para que haya una cultura financiera? Hemos hablado de otro tipo de culturas. Sí, claro. Pero para que haya una cultura financiera también efectiva dentro de la organización, ¿no? Sí, y una cultura que sobre todo es muy necesaria, porque al final del día no es el hecho de que la rentabilidad del negocio la generas solamente por tener una venta. Exacto. Hay gente, y me ha tocado mucho en empresas que luego me han llamado ahí para ayudarles un poco en esta parte, empresas que se enfocan tanto en la venta y no saben si ganan o pierden. Y piensan que porque están vendiendo ya el negocio es próspero. Claro. Entonces no, la venta no lo es todo. Digo, la venta es una parte muy importante definitivamente, pero la idea aquí es más bien saber si lo que estoy vendiendo me está redituando. Si estoy siendo capaz en el negocio de generar la rentabilidad que permita que el negocio sea próspero y sostenible. Entonces, parece increíble, pero la realidad es que en el tema financiero muchos negocios adolecen. Así es. Muchas empresas, no solo las pymes, estamos muy acostumbrados a pensar que las pymes son las que más problema tienen en este sentido. No, les puedo decir,
y por experiencia propia que empresas grandes, empresas transnacionales incluso, mal administradas o llevadas a cabo en este ejercicio de la administración de manera inadecuada, pues al final del día se refleja en un desempeño pobre financieramente hablando, y esto lleva a los inversionistas pues a tomar decisiones del tipo retirar el capital pues para llevarlo a otras empresas, a otros negocios en donde sí haya la rentabilidad esperada. Entonces definitivamente sí es un tema muy importante y por eso pues lo estaremos comentando y discutiendo a nivel de planta. Así es. Y bueno, dentro de este tema tenemos cinco temas que trataremos de cubrir en esta hora que tenemos el día de hoy, y que son los siguientes: gestión de riesgos financieros, planificación y presupuesto estratégico, optimización de la liquidez, acceso a financiamiento y capital y estrategias de diversificación. Es importante también, Luis, y la gente que nos está escuchando, que veamos, digo, porque así lo es, creo yo, esta labor financiera de toda la gente que está en esta área, pues es un arte, así como hemos dicho también que la gestión del factor humano es un arte. Igualmente la administración del dinero pues también lo es. ¿Cómo encontrar esos medios que permitan mantener a la empresa rentable a pesar de la dinámica de los mercados a la que se enfrentan todos los días, ¿no? Exactamente. Me gusta mucho este concepto, Gus, del arte. Sí. Porque si lo vemos desde el punto de vista abstracto, pues el arte no lo podríamos describir así con palabras sencillas. Pues el arte es muy subjetivo, tiene que ver con aquello que yo puedo percibir a partir de mis paradigmas y en función de ello yo interpreto algo, ¿no? En el tema de las finanzas pudiéramos decir que es así, porque la realidad en nuestra cultura y sobre todo en México es que hay una pobre educación financiera. Definitivamente. Y eso se refleja, eso se refleja pues en cómo viven las personas, en muchos casos, al día. Y entonces yo aprendí algo de mi señor padre, que en paz descanse, y a quien le mando un saludo hasta allá, hasta el cielo. Él nos decía mucho a mí y a mis hermanas que lo importante no es ganar el dinero, lo importante es saber gastar ese dinero, ¿no? saber mover ese dinero. Y entonces ahí radica la relevancia de este concepto del arte, porque entonces pues no hay una receta mágica. Digo, si bien podemos entender que hay ciertas prácticas que favorecen a poder lograr la optimización de este recurso, que es el tema económico, pues una receta mágica no la hay. Más bien cada quien la define y la establece acorde a su necesidad, a su proyección en cuestión de su vida a futuro, y en función de ello pues vas administrando. También yo lo utilizo dentro de las prácticas que promovemos en las empresas. Yo utilizo esta palabra de arte como un acrónimo. Y yo lo establezco como el análisis de los recursos y la eficacia del trabajo. ¿Sí? En donde lo que conviene para efectos de determinar si estoy haciendo un buen uso del recurso, pues primero es entender qué recurso poseo. Y tan simple como el recurso que todos disponemos de y que a veces pocos lo valoramos, que es el tiempo. Todos poseemos 24 horas al día, no posees ni más ni menos. Que a veces se te hagan enormes esas 24 horas o a veces se hagan muy rápidas, es otra cosa, ¿no? Pero al final todos tenemos ese recurso 24 horas. Entonces lo primero es analizar el recurso y luego ver el trabajo eficaz que estás haciendo con ese recurso. Eso es el arte, análisis de los recursos y el trabajo eficaz. Y entonces se vuelve muy interesante este planteamiento porque, pues, cuando acabamos de administrar un recurso, pues en realidad nunca mientras seas capaz de mantener ese recurso vigente. Esas son las finanzas. Así es. Y esa es la idea de las finanzas. Y en un negocio, pues la intención es más bien que en lugar de que disminuya, pues crezca. ¿Sí? En los países eso lo medimos en base al Producto Interno Bruto, el famoso PIB. En las empresas, pues es el famoso EBITDA, ¿verdad? O el WAFIR en español, que son las siglas de la utilidad antes de impuestos y este tipo de cosas. Digo, yo no soy experto en finanzas, Gus, pero pues bueno, dado que en mi experiencia profesional por varios años ejercí como dirección de planta, pues
tienes que aprender Claro. esta parte, ¿no? Entonces, créeme que es muy importante y que tanto a nivel de directivos, de líderes se conozca, pero no limitado a ello, sino que esta educación financiera se pueda llevar también a los niveles de siguiente escalón, de siguiente escalafón, que podemos hablar incluso de los supervisores, de los líderes. Claro, no lo llevas al mismo nivel que una revisión que haces como gerente de planta, Sí. en donde pues, bueno, tienes que meterte hasta las entrañas en el tema financiero del negocio, pero siempre es conveniente que la gente tenga esta perspectiva. Y ahí empezamos con este cambio de paradigma. Ahí empezamos con esta parte de saber administrar o saber llevar más bien este proceso de administración del recurso a partir de que todos participan. Claro. Entonces, ese es el primer punto que tendríamos que considerar para poder llevar a cabo un ejercicio eficiente y eficaz de lo que son las finanzas. Sí, definitivamente lo que comentas de la cultura financiera o la educación financiera, pues aplica en todas las áreas. Y aquí lo hemos comentado en otros programas, cómo el que tú seas responsable de un área no te hace ajeno o te permite ser insensible a las prioridades de los demás departamentos, porque finalmente eres un equipo completo, ¿no? Entonces, en este caso no es la excepción, y yo estoy casi seguro que una de las ocupaciones principales del equipo financiero en las empresas es que el resto del equipo, de los departamentos, tengan esa sensibilidad financiera para que desde su trinchera estén cuidando Exacto. el tema del dinero, ¿no? Exacto. Esa es la clave, Gus, porque créeme, y pasa mucho, definitivamente, que en este ánimo de desarrollar la parte que me toca, vamos a pensar que si yo estoy en mantenimiento, pues mi deber es que las máquinas estén trabajando. Sí. Y entonces, pues con ese enfoque de que pues, yo busco que las máquinas estén trabajando, de pronto descuido esta parte de lo que implica, pues eso, ¿no? El que las máquinas estén trabajando, pero de una manera eficiente, también en el tema del recurso, ¿verdad? De lo económico. Y entonces resulta que pues gastas y refacciones y componentes y estás gastando todo el tiempo herramientas y mes tras mes sales por encima de lo presupuestado y llegas a cuestionar a la persona, bueno, pues es que entonces ¿de qué se trata? ¿Quieren que las máquinas jalen o no jalen? No, pues claro que queremos que jalen, pero de una manera eficiente también en el uso del recurso. Claro. Y esa es la gran diferencia, cuando tienes a alguien sensible, consciente de la necesidad de administrar un recurso para volver efectivo un proceso, ciertamente es un reto. También es importante que la gente sepa que es algo que se debe de trabajar, que se puede alcanzar, vaya, para pues, lograr un resultado de manera integral. Claro. Ahora, ¿cómo lograr eso? O sea, me queda claro que es a través de la comunicación, como en todos los temas. La comunicación es clave para poder asegurar la productividad. Pero en el caso de finanzas, ¿qué podemos mencionar en cuanto a hasta dónde compartir la información para que la gente sea sensible y se mantenga sensible durante todo el año? Me queda claro que habrá información confidencial, delicada, que esa es para otros temas, para exclusiva. algunos manejos, claro. Así es, pero hasta dónde sí para que se mantenga esa sensibilidad. Bien, mira, lo primero que conviene, Gus, en esta línea de la pregunta que me haces es que se establezca un presupuesto. Eso sería lo Para primero. empezar, claro. Ajá. Poder determinar con bases bien analizadas, vaya, con un fundamento, decir, bueno, a ver, aquí hay un presupuesto que es de tanto, y una vez que ese presupuesto está definido, que se dé a conocer. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿cómo empezar a hacer este despliegue o de qué forma es que todos conozcan el presupuesto de entrada? Uh-huh. En las empresas, pues se genera un presupuesto global para toda la planta, que es contra este presupuesto que miden el desempeño de quien administra el negocio. Por ejemplo, si eres gerente de planta, pues una vez que te autorizan el presupuesto, tu responsabilidad al cierre del ejercicio, que normalmente es un año, pues vas a dar cuenta sobre ese presupuesto. ¿Sí? Ahora, pues de ahí se va desglosando. Cada departamento debe de tener un presupuesto, típicamente así es. Sin embargo, aun cuando el contralor o el gerente de finanzas sabe que sí hay un presupuesto para cada área, luego resulta que los responsables de esas áreas no conocen ese presupuesto. Y se vuelve más bien una manera de centralizar el recurso en donde todo tiene que ser autorizado y pasado por el financiero. Y entonces a él es al que le preguntan, oye, ¿puedo gastar
oye, ¿puedo comprar esto? Y hay financieros, hay controladores, me ha tocado conocer a más de alguno, que prefieren ese mecanismo de control centralizado en donde todo tiene que pasar por mí para yo estar seguro que no van a gastar de más, en lugar de darle la responsabilidad al gerente del área o al líder del área, a que, a ver, aquí está tu presupuesto y tú tienes que aprender a administrarte. Claro, ¿no? claro. Que eso sería lo ideal. Entonces, lo primero sería eso, Gus, el establecer un presupuesto y a partir de que cada quien conozca su presupuesto, pues viene la rendición de cuentas. Ahora, sale, ya le diste a cada gerente su pedazo del pastel en cuanto a presupuesto. Ahora, ese gerente también es recomendable que haga lo propio con su gente, en donde también les haga saber que, oigan, equipo, como departamento, a ver, tenemos un presupuesto que consta de tanto y que el alcance es tanto, y mejor aún, ¿verdad? Si ese gerente tiene a 5 personas a su cargo y cada persona tiene una actividad en específico, a ver, tú tienes tanto para esta actividad, tú tienes tanto para esta actividad. Entonces, empiezas a repartir el pastel en la medida que se haya definido a partir de las necesidades de cada área y le das la responsabilidad a quien está en la ejecución de las operaciones para que esta persona sea sensible. Así es. Y entonces, cuando se da el momento de ir a gastar, pues primero voltea a ver su bolsa y dice, a ver, pues ¿cuánto me queda, no? Y luego, caray, pues ya no tengo dinero para gastar y todavía tengo necesidades que sacar en la empresa. Caray, entonces ya eso habla de que algo en la administración de ese recurso, que en este caso es el presupuesto, pues no está dándose de manera adecuada. Y nomás hay de dos sopas, Gus. O hiciste mal el presupuesto y te dieron menos de lo que requerías realmente, y pues eso es de quien integra el presupuesto, o estás gastando más de lo que realmente se requiere en el presupuesto, ¿no? Y entonces, pues esta es una de las cosas que en las organizaciones, a mí me ha tocado verlo en empresas grandes, pero la verdad es que se da en muchas empresas, lo he visto, en donde el presupuesto en algunas empresas ni siquiera existe. O sea, no hay un presupuesto como tal, de plano. El financiero es el que controla todo y nadie sabe, y el financiero, pues, como caja negra, ¿no? O sea, realmente no sabe ni cómo le hace para administrarse, solamente él sabe cómo es que la empresa se mantiene en pie, ¿no? En el tema financiero. Error, eso no es nada recomendable. En otras empresas sí lo hay el presupuesto, pero no conocen, las personas o los involucrados no conocen cómo se integró ese presupuesto. Y entonces, oye, pues a mí me dieron, no sé, 100,000 pesos para gastar en el año, pero pues no sé ni cómo lo definieron, porque además pues no me alcanza. Claro. Yo tengo necesidades en mantenimiento, tengo necesidades en calidad, tengo necesidades en producción, en ingeniería, etcétera, y pues no me alcanza el dinero y pues siempre salgo en rojo, ¿no? Y entonces peor porque te evalúan contra eso, y si cada mes sales en rojo en tu evaluación, pues no es algo que te motive. En otras empresas tienen el presupuesto, lo conocen, lo tienen bien integrado, pero no hay un seguimiento continuo. El deber ser es que cada cierre de mes, cada mes, pues que se termina, se hace un cierre, se corta ahí para determinar, le llamamos, ¿no? Tomar la fotografía del cierre de mes para determinar pues cómo fue el desempeño de la operación en ese mes. Y entonces dejas un mes, le llamamos actual, porque ya se volvió una realidad, pasa a ser histórico porque ya lo cerraste, y haces un pronóstico hacia adelante. Y entonces vas llevando de manera viva el ejercicio de este presupuesto. Eso es lo ideal. Sí. Lo que pasa es que muchas empresas no lo llevan a ese nivel. Y justificaciones hay muchas. No, pues es que el financiero no tiene toda la información. No, pues es que el despacho contable, esos me los topo muy común en las empresas, sobre todo familiares. No, pues es que el del despacho no me da esa información. Y entonces yo les pregunto, ¿y entonces cómo administras el negocio si no tienes esa información? Claro. Eso es como ir conduciendo un coche, Gus, sin tener los indicadores básicos en el tablero, ¿no? Si no sabes si traes gasolina o no, cuánto te quedas, no sabes si a qué velocidad vas, no sabes la temperatura del coche, cómo va, o sea, no sabes nada porque no tuvieras tablero visible, no se puede conducir un coche así. Totalmente. Entonces es algo similar en el tema financiero, en el tema de las empresas, pues no administras una empresa de manera efectiva si no conoces los números. Sí, definitivamente, sí, totalmente de acuerdo. Ahora, esto que mencionas, ¿crees tú que sea por falta de liderazgo del financiero? Porque tiene que ver. Sí, perdón. No, porque, por ejemplo, en el caso que dices donde no se definió un presupuesto de manera correcta, me imagino yo que para poderlo definir, pues tienes que reunirte primero, previamente, con la gente de cada departamento
pues para ver sus necesidades y en base a eso ya definir un presupuesto. Obviamente también pasa muy seguido de que, no, pues es que nunca te van a dar lo que pides, ¿no? Sí, entonces se menciona mucho. Entonces, justamente la falta de liderazgo o de iniciativa o de proactividad para decir, oye, vamos a definirlo en conjunto, no de manera unilateral por parte de finanzas nada más. Sí, no, definitivamente tiene que ver con liderazgo. No es lo único. También, pues, mucho tiene que ver el conocimiento que tenga la persona que está administrando. Okay. También tiene que ver el equipo de trabajo, porque puedes tener un financiero que tiene todo el conocimiento, pero no tiene la gente suficiente o la gente adecuada para que le arme un buen cuadro, pues también va a ser algo complicado. Entonces son varios factores, Gus. Ahora, sí. déjenme les comento que en el tema de armar un presupuesto, normalmente se identifican dos maneras de integrar un presupuesto. Los americanos los ubican downstream y upstream, ¿no? De arriba hacia abajo significa que los directivos lo establecen con base en números. Claro. El área de finanzas le pasa a los directivos toda la información del año, por ejemplo, el año pasado, de cómo cerró el tema de costos, de ventas, de utilidades, etcétera. Y con base en esa información, le llamamos con información histórica, entonces se genera un presupuesto a partir de esa historia, ¿no? Y entonces los directivos son los que dicen, bueno, pues a ver, basado en que aquí el año pasado gastaste así, 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 para este año, dado que vamos a incrementar la venta en tanto, pues bueno, ajustamos y se baja al cero y no contiene y ahí está el presupuesto, ¿no? Bueno, esa es una manera de hacerlo. Muchas empresas lo hacen así, de arriba hacia abajo. La otra manera es de abajo hacia arriba. ¿Qué significa esto? Cada área operativa integra su presupuesto a partir de sus necesidades y de una planeación en función de la proyección de ventas del siguiente año. Sí. Entonces, si yo en el área de mantenimiento, pues ya estoy claro lo que se va a producir el siguiente año, digo, al menos a nivel de proyección, yo me puedo dar una idea y empiezo a planear cómo va a estar mi año en tema de necesidades. Y ahí establezco que, oye, pues a mí me gustaría el próximo año cambiarle la herramienta a mi gente, o quiero comprarles una máquina de soldar nueva, o quiero comprarles nuevos uniformes, etcétera, etcétera. Y entonces, en la medida que yo tengo claro lo que quiero para mi departamento el próximo año, establezco un presupuesto. Se integra ese presupuesto, se presenta con el área financiera para entender si está dentro de lo aceptable en función de la venta, y si es el caso, pues empieza la revisión. Y en estas revisiones, pues lo que sucede es que los responsables de cada área venden la idea de su presupuesto, ¿no? O sea, le venden a la dirección, oye, mira, yo estoy ocupando este recurso, por eso y esto y esto y esto, y presentan sus business cases, ¿verdad? Que vienen siendo sus casos de negocio para decir, oye, voy a ocupar que me des en esta ocasión, pero yo te voy a redituar en tanto tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, en esas revisiones, pues se va dando el estira y afloja, en donde pues te rasuran unas cosas y a lo mejor te dan en otras y se afina, al grado que se establece ya un punto en el que sale, aquí está el presupuesto, la dirección lo aprueba, el gerente pues ya queda de acuerdo en que, ok, sí, ya entendí que esto va a ser entonces lo que vamos a ocupar, y a partir de ahí es mucho más fácil llevar el ejercicio de la administración de ese presupuesto, porque la persona ya lo tiene claro, ¿no? Y sabe pues en cada partida cómo es que lo va a ubicar, etcétera, etcétera. Entonces, en mi experiencia, Gus, es la manera más efectiva de hacer un presupuesto, porque involucras a la gente. Exactamente. Porque los llevas a la planeación y los haces responsables, accountable, dicen los americanos, ¿no? Los haces a contables, es decir, que se involucran y toman parte del resultado. Exacto. Y créeme que es como mejor funciona. Experiencias, te pudiera yo mencionar varias, no nos alcanzaría aquí el tiempo, pero definitivamente lo he podido experimentar en varias empresas en donde me tocó estar tanto como administrador como asesor, y definitivamente es algo que una vez que alineas desde la parte financiera, se empiezan a alinear otras tantas cosas. Exacto. Partimos de ese presupuesto. Entonces, pues bueno, ese sería un punto importante en relación a esto que comentas. Sí, ahora, digo, desde ese escenario en donde la gente se involucra con su propio presupuesto, pues me queda claro que lo que decíamos hace rato de que hay cierto nivel de responsabilidad.
Pero regresando al escenario que mencionabas hace rato, en donde está todo centralizado desde el Departamento de Finanzas, ¿por qué tú crees que sea? Porque yo pudiera pensar, bueno, es que existen N cantidad de riesgos financieros en las organizaciones y si yo le doy esa responsabilidad al departamento, pues a lo mejor pues, él es experto en su área, no es 100% financiero, entonces a lo mejor no lo va a identificar igual que el Departamento de Finanzas y por ahí se puede escapar alguna fuga o algo. Entonces, Sí. ¿crees que sea por ese motivo? Sí, es miedo. Totalmente es el miedo, sobre todo de los contralores, y luego pues el contralor le pasa el miedo ahí al gerente de planta y pues ahí empieza el temor por todos lados. Y se llega al punto de eso, de pensar que el mejor control es cuando yo lo tengo, ¿no? Ok. Y no, digo, la realidad, y yo se los hablo desde la experiencia de mi persona, pues, de mi ejercicio, que por muchos años estuve directamente en plantas, el mejor resultado lo tienes cuando involucras a la gente. Totalmente. Y esto pues, incluso en la casa, ¿eh? Sí. O sea, en Sí, el sí, tema me queda familiar claro. es Sí. exactamente lo mismo. Cuando solo tú sabes qué rollo, híjole, está bien complicado, pero Sí. cuando haces parte a tu pareja y a los hijos, sobre todo los mayores, pues para que vayan entendiendo y mejor si les explicas, ¿verdad?, cómo está el proceso y cómo llevas tu presupuesto y cómo los involucras a ellos y demás, funciona, es exactamente lo mismo. Entonces, sí, la mayoría de las veces, por no decir que todas, obedece a este miedo de no saber cómo va a resultar este ejercicio de darles poder a las gerencias, en este caso, o a las áreas, para que administren su recurso. Pero bueno, ya platicaremos de este punto más a detalle regresando del comercial. Pues vamos a una pausa y regresamos. En un momento regresamos para seguir charlando a nivel de planta. ¿Buscas mejorar la eficiencia y colaboración de tu equipo? Conoce A Nivel de Planta Academy. Brindamos capacitación enfocada y diseñada especialmente para colaboradores en la industria. Mejora las habilidades técnicas, fomenta el liderazgo y el trabajo en equipo. Con programas personalizados, convertimos la capacitación en una experiencia práctica y efectiva. Invirtiendo en tu equipo, inviertes en el futuro de tu empresa. Búscanos en redes sociales, A Nivel de Planta Academy, porque las empresas son personas. Seguimos platicando a nivel de planta. ¿Qué tal? Estamos ya de regreso, estamos platicando a nivel de planta y el tema del día de hoy es finanzas y las estrategias para la continuidad del negocio. Luis, antes del corte platicábamos del temor que existe por parte del equipo financiero para poder delegar cierta responsabilidad a cada departamento en el cuidado de las finanzas de cada área, o del presupuesto más bien de cada área. Ahí, ¿cómo crees que pudiéramos lograr ese equilibrio? Porque decíamos también, pues los expertos son los del departamento de finanzas, Sí. pero sí a lo mejor con la comunicación correcta, con la asesoría correcta, pueden también transmitir las competencias necesarias para que cada área identifique esos riesgos que eventualmente pudieran Claro. presentarse. Definitivo. Tendría que existir incluso ese análisis de riesgos. De entrada lo pide la norma Ok. ISO 9001-2015. No se enfoca meramente a las finanzas, digo, esto lo habla en general la norma. También en la parte financiera se maneja como un requerimiento. De hecho, hay un reporte, el famoso Risk and Ops, riesgos y oportunidades en el tema financiero. Entonces, siempre hay la necesidad y el deber de estar evaluando cualquier riesgo que pueda tener un impacto en el tema de las finanzas. Debería de existir. Ahora, ¿qué es lo que sucede, Gus? Que hablábamos del miedo, ¿no? Sobre todo en los contralores. Y el tema del liderazgo, porque lo más conveniente es desarrollar a la gente, enseñarle Sí. a aquel que no sabe, mostrarle ahí las herramientas, el caminito para que se vuelva un buen administrador y el día de mañana esa persona colabore a partir de llevar una buena administración. Eso sería lo indicado, lo conveniente. Pero ¿qué pasa? Que no, pues es que no va a aprender y es que no le entiende y ya le expliqué una vez y peor porque, pues bueno, normalmente a los contralores o a los gerentes de finanzas se les asocia en las plantas como el más enojón, Sí. el que todo me rechaza, el que mejor ni me acerco, o sea, se les ubica como que El codillo. sí, haz de cuenta, ¿no?
el mal de los males en las plantas. Digo, la realidad es que no es así. Yo conozco muchos contralores, claro, excelentes en su ejercicio y su profesión y excelentes personas, pero es su función. O sea, realmente por eso son contralores, porque pues, su deber es controlar el uso del recurso, en este caso financiero. Entonces, aquí el tema es que esos gerentes de finanzas o esos contralores puedan identificar pues qué área es la que menos preparada está y puedan idear un plan y junto con recursos humanos llevar una estrategia de capacitación, sobre todo a los gerentes, por ahí empezar, y luego a los del siguiente nivel y así sucesivamente. Hoy en día se manejan ya una diversidad de entrenamientos. Me recuerdo yo en su momento cuando estaba en planta, pues manejábamos el de finanzas para no financieros, que ese era el que les dábamos ahí de batalla al equipo, ¿no? Para efectos de que todos manejáramos este tema de las finanzas, al menos desde los conceptos básicos, que créeme sí hacen una diferencia, porque te sensibilizan, Gus, finalmente. Entonces, lo primero sería eso, buscar una capacitación para que todos entiendan la parte de los conceptos. Y luego integrarlo en la parte de la evaluación del desempeño también. Porque no basta con ya te capacité y pues ahora te exijo que lo lleves a cabo, pero no lo mides, no lo evalúas, no le das un seguimiento, pues la verdad es que va a ser poco efectivo. Lo conveniente es que si ya capacitaste al gerente para que lleve a la administración de su presupuesto, pues también lo puedas ligar a un desempeño de ese presupuesto. Y entonces, en los cierres de cada mes, pues le pides cuentas de ver cómo cerraste el presupuesto, qué tan bien o qué no tan bien saliste y las acciones correspondientes. Y en la medida que se da este esquema de rendición de cuentas en todos los niveles, no solamente del contralor hacia el gerente de planta y luego estos dos pues a la dirección allá en corporativo o a los headquarters o donde esté el directivo mayor en el tema de finanzas, que normalmente están allá en los headquarters, pues no nada más es eso. Digo, aquí la idea es que se pueda dar en todos los niveles. El mismo gerente de área, Gus, el mismo líder de área pueda establecer un métrico de desempeño para con su gente en el tema del consumo de los recursos o del uso de los recursos y que también el resultado de ese departamento salga a partir de que el equipo está haciendo un buen uso de los recursos. Claro, esa era la siguiente pregunta. La tocábamos fuera del aire ahorita. Me queda claro que en las organizaciones con una cultura organizacional eficiente, pues es poco probable que pase. Pero también estoy seguro que en muchas organizaciones hace falta. ¿Crees tú o qué tanto porcentaje de empresas crees tú que tengan un indicador dentro de la evaluación de desempeño relacionado con el cuidado de las finanzas? Muy pocos. Digo, no me aventuraría a darte un porcentaje así puntual, pero te aseguro que muy pocas. Al menos en la experiencia de varios años que llevo ya interactuando con empresas en el tema de asesoría o consultoría, la gran mayoría de las empresas adolecen de esta parte, del tema financiero. Y muchas, Gus, ni siquiera llevan un indicador de desempeño del tema de finanzas. Así es. Te mencionaba hace rato fuera del aire, también, que casi siempre el tema es que como no hay una conciencia de administración financiera desde la casa, al llegar a la empresa, pues traes la misma dinámica, traes la misma inercia de pues ya llegó lana y pues a ver, manotéale, ¿no? Pues que hay que pagar cosas de la empresa, proveedores, etcétera, pero también hay que pagar cosas de la casa y también traigo mis cosas de pagar mías porque pues me endeudé con cosas y entonces mezclas todo con todo y error garrafal. Claro. Porque entonces, ¿cómo evalúas el desempeño de una operación si no mides en realidad el recurso, cómo se está utilizando? Porque además de que implica tener una estructura de costos para entender cómo es que se debe de llevar la operación, también tienes una proyección en el tema de rentabilidad, de utilidad. Pero ¿cómo evalúas eso si los ingresos que tienes desaparecen porque los gastas en tantas cosas que ya no supiste si se fueron a un tema de la empresa o a un tema personal o a un tema de simplemente gasto hormiga o etcétera, que al final nos deja con esa sensación de que pues es que el negocio no da. Sí, y es el efecto del no aprendizaje, ¿verdad? Muchas veces no es mala intención, simplemente no conocemos. Es desconocimiento, exactamente. Es desconocimiento y lamentablemente, Gus, es algo que pues en nuestro país se da mucho. Somos un país que tenemos muy baja cultura financiera, muy bajo nivel de inteligencia financiera, no la promovemos.
en realidad, y me incluyo, ¿no? Yo te doy el caso de mis hijos, la verdad es que malamente, pero a ellos nunca les enseñé desde pequeños a cómo llevar a cabo una administración financiera, y pues hasta apenas hace algunos años que lo empecé a llevar ya en el ejercicio ya más a detalle con ellos, pues ya lo empiezan a entender. Desde ahí empezamos mal. O sea, deberíamos enseñar a nuestros hijos desde pequeños a cómo es que se administra este recurso. Y eso les va también a favorecer para que cuando ellos lleguen a una empresa, lleguen ya con esta idea clara y esta cultura, y cuando les empiecen a exigir el día de mañana el que tienen que ser parte del ejercicio de administración de un presupuesto, pues ellos no lo desconozcan. Claro. ¿Sí? Entonces, hay muchas estrategias, Gus. Realmente es un arte, como bien mencionábamos al principio. Sí. Hasta cierto punto, pues cada quien le pone su sello particular, personal. Cada quien, al ser subjetivo, este arte bajo el cual llevamos a cabo esta administración, pues nos da la oportunidad de que cada quien proponga y lleve a cabo de la mejor forma este proceso administrativo. Siempre cuidando un aspecto que es sumamente importante en el desempeño de los negocios, que es la liquidez. Totalmente. La liquidez. Ese punto que no vamos a entrar mucho a detalle porque nos llevaría mucho tiempo acá. Ya tendremos oportunidad de con algunos invitados que son completamente expertos en este tema, que nos podrán dejar ver mejor esta parte, pero les puedo decir, el tema de liquidez, yo siempre les pongo esta analogía de alguien, la aprendí, no me acuerdo de quién, pero de alguien se la escuché y me pareció muy ilustrativa. El tema de la liquidez, yo les digo que es como la sangre en el cuerpo humano. Sí. Eso es la liquidez. En el momento en el que se acaba la liquidez, pues hazte cuenta que te estás quedando sin flujo sanguíneo en el cuerpo. ¿Y qué sucede? Pues colapsa todo, ¿no? O sea, la sangre es la que nos lleva el oxígeno a todo el organismo y pues definitivamente no puede faltar. Entonces la liquidez es exactamente eso. Tú dejas a un negocio sin liquidez, no te aguanta mucho. Claro. Lo asfixias, ¿no? Y terminas tronándolo. Entonces, esa es la parte clave, la liquidez. ¿Y cuáles pudieran ser algunas buenas prácticas para mantener un flujo de efectivo saludable, por ejemplo? Pues mira, lo primero, Gus, es saber cómo lo mueves, cómo mueves el recurso financiero. Y eso viene pues a partir del presupuesto, ¿no? Ya comentábamos, de ahí partimos. Y luego, segundo, conforme vas avanzando en el ejercicio del presupuesto durante el año, pues decíamos del tema de los indicadores. Es importante que midas cómo vas avanzando. Entonces, hay 3 reportes financieros que son cruciales en la administración de cualquier negocio. Y son el estado de resultados, son la balanza general y es el estado de flujo. Y el estado de flujo, pues justamente habla de liquidez. Entonces, hay muchas empresas que solamente llevan uno, algunas llevan 2. La gran mayoría de las empresas estructuradas, grandes, corporativas, pues llevan los 3, ¿no? Pero ahora, al que lleves los 3 no significa que ya estás del otro lado. O sea, eso es una buena práctica. La establece pues incluso las NIF, que son las normas internacionales financieras, el llevar ese tipo de métricas para evaluar pues el ejercicio de toda la administración financiera. Y entonces, en el estado de resultados, pues tienes la estructura de costos que estableces a partir de un modelo de negocios, ¿sí? Y bueno, ese te va a servir para que cada mes vayas evaluando bajo esa estructura qué tan bien estás yendo. La balanza general, pues es cuando ya metes toda la licuadora y determinas pues, la salud del negocio, ¿no? Porque ahí tienes todos los indicadores que además a partir de esa balanza general te permite tener razones financieras. Esas razones financieras son pequeños indicadores, vamos a decir, que te hablan en específico de una estrategia financiera que también puede estar funcionando. Tus razones financieras. Y el estado de flujo, pues este es bien importante porque este te permite hacer una planeación financiera. Dado que la liquidez es esencial en el negocio, no te puedes dar el lujo de no tener presente cómo se está moviendo la liquidez de tu negocio. Claro. ¿Sí? Entonces, en un estado de flujos, lo que ves es, ahí no ves lo que facturas lo ves en el estado de resultados. En un estado de flujos, lo que ves es lo que cobras. Sí, lo que estás cobrando, porque es liquidez, es ya cuando entra la caja registradora, ¿no? Porque muchos negocios pues, se manejan a créditos, tanto compras a crédito como vendes a crédito, y entonces pues puedes estar manejando virtualmente dinero, porque aunque ya facturaste, lo registras como una venta, pero no has cobrado, o sea, no hay liquidez todavía. La liquidez es hasta que entra la caja registradora, y entonces ahí es donde empiezas la planeación financiera.
porque dices, bueno, yo voy a cobrar en este día, facturé tal día, pero cobro hasta este día. Hay empresas que pagan a 30, 60, 90, a 120. Hijos, no me digas. Olvídate, nos dejan sin aire completamente, caray, nos asfixian. Pero bueno, pues son estrategias financieras. Y entonces, pues ahí empieza la planeación. En un estado de flujo establece, bueno, cuándo entran las cobranzas, cuándo tienes los ingresos, y planificas cómo son tus salidas para no quedarte sin liquidez. Exacto. Entonces, en muchas empresas, pues, te puedo asegurar que muchas, y sobre todo en pymes me ha tocado verlo más, ni siquiera conocen esta herramienta del estado de flujos. Sí. Y se administran pues al puro sentimiento, ¿no? Y porque de pronto tengo un registro donde pues yo me acuerdo que facturé tanto y creo que me va a caer algo en estos próximos días, y así a la zozobra de lo que va a pasar en el día a día. Cero planeación, cero estructura, cero orden en el tema de una administración eficaz, en el tema financiero. Se vuelve un arte completamente rústico, silvestre, rupestre, no sé cómo le podemos llamar, pero el punto es que definitivamente no es sano. Un negocio así, es mucho riesgo, no hay la certeza de una sostenibilidad en el tiempo, no hay una continuidad clara. Claro. Entonces, imagínate que de pronto tienes una buena idea de negocio y buscas un inversionista. El inversionista lo primero que te va a pedir es, pues muéstrame tu balanza general. Claro. Muéstrame tus estados de resultados, muéstrame tu estado de flujo para entender cómo administras tu negocio. Y si no tienes nada de eso, ¿quién crees que va a querer invertir contigo? Nadie. Así es. No, y aunque parece matemática pura y dura, pues detrás hay ciertas estrategias, como decíamos también hace rato, en qué nos podemos apoyar, por ejemplo, en el tema fiscal, por decirte uno de muchos, para evitar, para trazar, para amortiguar y aprovechar todas esas ventajas, pues para que al final del día mantengamos la liquidez de la empresa, ¿no? Claro. No, estrategias hay muchísimas, ciertamente. El tema es desconocimiento. Exacto. Porque en la mayoría de los casos no se aplican porque no se conocen. Sí. O de plano les tienen miedo, pero por lo mismo, porque no las conocen. Ahora, te voy a decir, Gus, que inclusive financieros, o sea, gerentes de finanzas, que no las conocen y no las aplican, pero tampoco hacen por desarrollar ninguna estrategia como tal. Ahí es donde yo veo la gran área de oportunidad para que las empresas volteen a ver esta parte y evalúen cómo están llevando a cabo su administración financiera. Empresas de todo tipo y tamaño. En realidad aquí no hablamos de que son solo las pequeñas las que están con mayor área de oportunidad. Te puedo saber que en todas los hay. Y más bien aquí entra el liderazgo de cada responsable de área, empezando por el responsable de finanzas, también incluyendo al responsable de toda la planta, llámese gerente de planta o director de planta. Pues son estos líderes los primeros que tienen que empezar a promover cómo llevar a cabo estas estrategias para la continuidad del negocio. La parte financiera no se puede quedar fuera. Exacto. Yo les comento, Gus, en algunas personas con las que tengo mucha interacción y que trabajamos mucho esta parte, les comento que en las operaciones todo tiene un costo. Todo tiene un costo. A partir de que entiendes cómo funciona la operación, te volverás muy efectivo a la hora de hacer presupuestos, a la hora de hacer pronósticos, los famosos forecasts, en donde lo que se busca es que haya una variación mínima una vez que tú estableces un forecast. Que forecast y presupuesto no es lo mismo, cosa que muy comúnmente pasa, que piensan en las empresas que es lo mismo, ¿no? Presupuesto y forecast no son cosas diferentes. Y entonces, en el forecast lo que te evalúan es qué tan efectivo eres a la hora de predecir. La proyección. La proyección, exactamente. Entonces, si no conoces el negocio, si no conoces la operación, claro que vas a traer variaciones enormes. Eso es un buen indicio, por ejemplo, para los VPs o los CEOs. Es muy buen indicio, un métrico así como es el forecast, porque te da una idea mucho más clara de si quien está al frente administrando el negocio realmente conoce el negocio. Porque cuando te da un forecast y a la hora de que se vuelve un actual, que es al cierre de mes, resulta que traes una variación del 30-40%, y peor, cuando no tienes una explicación convincente para esa variación, pues eso lo único que te dice es que la persona que está administrando, que está al frente, no conoce el negocio. Y tener a alguien así administrando un negocio, pues es un peligro completamente, ¿no? De acuerdo. Entonces,
pues esto es parte de lo que, otra vez volviendo al tema de la función de los líderes, sobre todo quienes administran o quienes están a cargo de los negocios, tienen que tomar en cuenta para la parte de sus estrategias. Sí. Ahora, una vez que ya vimos un poquito el del tema de la liquidez, la siguiente es el tema del financiamiento. Ahí también creo que se cometen muchos errores. ¿Cuál es el momento o cuáles escenarios son los ideales para pensar en un financiamiento? Obviamente, hablando de empresas grandes, Sí. pues habrá N cantidad, pero así, aquí a bote pronto, ¿cuáles pudieran ser? Yo te voy a plantear el escenario, no quiero decir que sea el optimista, pero más bien es el óptimo que deberíamos de estar buscando siempre. Y parte de un principio, Gus. Este principio dice que el mejor negocio es el que Sí. hace dinero sin su dinero. Es correcto. Ahí está la clave del negocio, ¿no? Basados en ese principio y respondiendo a tu pregunta, ¿cuándo es el mejor momento para endeudarte? Todo el tiempo. Siempre y cuando tengas un negocio. Ojo con esto, ¿eh? Sí. No vayan a entender mal el mensaje porque luego al rato todos endeudados. No, Luis dijo y que todos endeudados. No. A ver. Siempre y cuando tengas un negocio, que estamos claros que el negocio es aquel que da dinero. Si no da dinero, no es negocio. Simplemente, pues una empresa que ahí está y que muy probablemente va a cerrar porque no da dinero. Bueno, siempre y cuando haya negocio, el mejor momento para endeudarte, es siempre. Lo conveniente es siempre tener deuda. Eso sí, deuda buena. Exacto. Decía Kiyosaki en su libro del Padre Rico, Padre Pobre y una serie de libros que sacó muy interesantes, muy recomendables, completamente encaminados a desarrollar inteligencia financiera. Decía este autor, Kiyosaki, que deuda buena y deuda mala, ¿no? Así planteó sus conceptos. Deuda buena es cuando te endeudas con activos. ¿Qué es un activo? Aquello que te ayuda a producir dinero. Pues endeúdate con activos. Eso es deuda buena. Porque el activo te va a generar el dinero para ayudarte a pagar esa deuda. Claro. ¿Sí? Entonces se convierte en una deuda buena. Entonces de esas hay que tener siempre, deudas buenas. Deuda mala es aquella que te genera simplemente un gasto. No hay inversión realmente, no hay una retribución. Retorno económico No hay para retorno, cubrirlo. exactamente. Claro. Entonces generas un gasto porque pues simplemente lo ejerces ese gasto y ya, no regresa nada más que la sensación. Si yo compro un viaje a la playa, pues es la sensación, el disfrute del momento y ya, fue el único beneficio que tuve, porque fuera de eso no va a regresar nada más, ¿verdad? No va a haber un rédito a eso que puse ahí de recurso económico. Sí. Entonces, hay gasto y hay costo, ¿sí? Ya explicaremos, y porque el tiempo no nos va a aguantar aquí, pero en próximas emisiones y con expertos aquí hablaremos de esos conceptos más a fondo. Pero para dejar este tema de cuándo entrarle al tema del endeudamiento, siempre y cuando sea deuda buena, siempre es conveniente estar endeudado. Ahora, sí, claro, también es conveniente pues evaluar el entorno económico y decir, bueno, pues en épocas de crisis que me conviene, Exacto. en épocas de bonanza que me conviene, bueno, pues el mejor momento para invertir y endeudarte en deuda buena, es cuando hay crisis. Exacto. Porque es cuando tienes oportunidad de pronto de aprovechar condiciones que Ciertas de otra manera no se van a dar. Aquí es donde toma mucha relevancia el conocer de esto y el tener esta claridad de qué tipo de estrategias financieras puedes desarrollar a partir de un modelo de negocio. Esto que les menciono es clave, el modelo de negocio. Muchas empresas que me ha tocado platicar con los dueños, con empresarios, no tienen claro su modelo de negocio. Yo les digo, ¿cuál es tu negocio? No, pues vender. No, ese no es un negocio. Porque yo conozco gente que vende y no hace lana. Exacto. Entonces, no se confundan, el modelo de negocio va más allá. El modelo de negocio, si lo tienes bien definido, bien entendido, te debe de llevar a una estructura de costos, te debe de llevar a una proyección financiera donde tienes tu rentabilidad proyectada, donde tienes bien identificadas tus inversiones, donde sabes tu tu estado de flujos, donde tienes tu balanza general ya con una proyección inclusive. O sea, en realidad, y los controladores no me dejarán mentir, ya lo platicaremos aquí en próximas semanas con algunos de ellos, en realidad la chamba del financiero es enorme. Y la responsabilidad mayor, porque pues es quien administra los dineros. Claro. Por eso además, Gus, también nunca hay que estar peleado con el financiero, ¿eh? Siempre hay que ser buen amigo ahí, llevar buena relación con el financiero, porque olvídate, ¿no? Entonces,
es importante que exista este conocimiento, porque si de ese conocimiento podemos detonar estrategias financieras efectivas, podemos detonar procesos de gestión administrativa de presupuestos efectivas, claro que le estamos garantizando una continuidad al negocio, definitivamente. Claro. Pues muy bien, mensaje final ya para cerrar. Pues de mi parte, Gus, creo que es muy importante promover más educación financiera. Digo, yo lo promuevo desde la familia, conviene invertirle a los chamaquitos. Hay el famoso juego de Monopoly, que muchos lo jugamos desde pequeños, pero no le damos el sentido. Yo lo jugaba con mis hijos y la verdad nunca me di la oportunidad de, cuando ellos estaban más pequeños, de explicárselos realmente cómo funciona el tema de invertir, la diferencia entre costo y gasto, que ahí está excelente cómo se plantea en ese juego de Monopoly. Entonces, yo les recomiendo, jueguen el Monopoly, papás, con sus hijos y enséñenles cómo funciona realmente, ¿no? Y jueguen el Monopoly también los gerentes con los empleados, porque también eso les va a poder enseñar, les va a poder permitir que se entienda y que esté más sensible estos términos y estos conceptos que tienen que ver con la importancia de la administración financiera. Sí, ahorita que decías que sacaste a colación el tema de Robert Kiyosaki, también está el juego del cash flow. Ah, sí. Que también ayuda y es buena idea lo que comentas también para la gente de recursos humanos, como iniciativa para estimular la inteligencia financiera de los colaboradores. Pues es el momento, ¿cómo se llama? Lúdico para generar ese tipo de competencias también, ¿no? Sí, definitivamente. Y pues una última recomendación que les hago, sobre todo a los contralores: no le tengan miedo a enseñar a la gente de las plantas, sobre todo a los gerentes y a los supervisores y rangos medios. No les tengan miedo a enseñarles sobre finanzas. Es la mejor inversión que pueden hacer. No van a tener resultado inmediato, pero cuando logren desarrollar gente con este nivel de conciencia en el tema financiero, créanme que van a tener mucho a su favor. Entonces, bueno, pues ahí está la recomendación. Gus. Muy bien. Pues así como terminamos el programa el día de hoy, si Dios lo permite, nos escuchamos el siguiente jueves para seguir platicando a nivel de planta. Muchísimas gracias, que pasen bonita noche y los vemos la próxima semana. Saludos. Para la gente que nos va a estar escuchando en redes y para quienes van a estar viendo este video, pues gracias por la atención que nos brindaron. Pues este tema no va a ser la única ocasión que lo vamos a estar platicando acá. Vamos a estar invitando a algunos expertos de áreas de finanzas en estas próximas semanas, para que podamos reforzar pues todos estos temas que ya estuvimos platicando a nivel de planta. Así es, y pues síganos, la invitación para seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, LinkedIn, YouTube, Spotify, como a nivel de planta. Nos vemos en la siguiente. Muchísimas gracias y que pasen bonita noche. Muchas gracias por habernos acompañado. Te esperamos en nuestra próxima emisión para seguir charlando a nivel de planta.